¿Alguna vez te has preguntado por qué el lugar donde naciste tiene un nombre específico? ¿Por qué México se llama así y no de otra forma? La mayoría de las personas pasan toda su vida sin entender que cada nombre, cada geografía, cada territorio que habitamos no es casualidad. La Biblia nos enseña claramente en Proverbios 22:3 que el prudente ve el peligro y se refugia, pero el ingenuo sigue adelante y sufre las consecuencias. Hoy voy a revelarte algo que pocas personas saben: tu geografía sagrada contiene un código secreto que determina tu propósito espiritual. Lo que no te contaron en la escuela es que México, la tierra donde millones de personas como tú viven, significa literalmente el ombligo de la luna en náhuatl. ¿Ombligo? Sí, exactamente como Jerusalén es llamada en la Biblia el ombligo de la tierra en Ezequiel 38 horas y 12 minutos. ¿Crees que esto es coincidencia? Hermano, nada es casual en los nombres de Dios. Esta verdad oculta puede transformar completamente tu comprensión de quién eres y por qué estás aquí. Si perteneces a un territorio que comparte el mismo simbolismo espiritual que la Tierra Santa, entonces tu responsabilidad espiritual es infinitamente mayor de lo que imaginas. Pero aquí viene lo más importante: muchas personas que están viendo este video ahorita mismo no están suscritas al canal, y eso significa que van a perder los próximos videos que revelarán misterios de la Biblia que transformarán tu vida completamente. Te pido, con todo mi corazón, que te suscribas ahora mismo. No es un pedido cualquiera, es una invitación a que hagas parte de una comunidad que busca verdaderamente los secretos de la Biblia. Activa también las notificaciones para que no pierdas ni un solo contenido de revelaciones impactantes que te esperan. Y si el Espíritu Santo toca tu corazón durante este video y deseas apoyar esta misión de compartir los textos ocultos y misterios antiguos que Dios quiere que descubras, sabe que cada donación, por pequeña que sea, es una semilla plantada en fe. Los miembros del canal reciben contenido exclusivo y acceso anticipado a estas verdades transformadoras. Pero lo más importante es que cuando apoyas este ministerio, estás invirtiendo en tu propia salvación y en la de tu familia. Fíjate bien en lo que voy a compartir contigo en estos minutos. Descubrirás por qué dos tierras tan distantes, Israel y México, llevan inscrito el mismo símbolo sagrado. Entenderás finalmente por qué naciste donde naciste y qué responsabilidad espiritual eso implica. Esto no es solamente información, es revelación que puede ser. Permíteme que te guíe a través de uno de los secretos de la Biblia más fascinantes que pocas personas han explorado realmente. Cuando miramos hacia México y nos adentramos en los misterios antiguos de su nombre, descubrimos algo que va mucho más allá de lo que nos enseñaron en la escuela. Verás, amigo mío, cada nombre que Dios permite que exista en la historia no es casual. Cada palabra que un pueblo elige para identificarse lleva consigo una carga espiritual profunda, revelaciones impactantes que están grabadas en las lenguas antiguas. El nombre México proviene del náhuatl mexica, y cuando lo desglosamos con reverencia y atención, nos encontramos con lo que no te contaron en las aulas convencionales. Metzli significa luna en esa lengua ancestral, Xictli se refiere al ombligo o el centro vital de todas las cosas, y Kou simplemente nos habla del lugar. ¿Comprendes lo que esto significa? En el ombligo de la luna, el centro de la luna. Esto no es poesía romántica ni una casualidad lingüística, sino una declaración profunda de centralidad y propósito que ha estado ahí durante siglos, esperando ser redescubierta por aquellos que tienen oídos para escuchar. Lo que fascinante es entender que los nombres no son etiquetas que asignamos arbitrariamente, sino transmisiones de conocimiento prohibido que nuestros antepasados dejaron grabadas en el lenguaje mismo. Cuando los pueblos ancestrales de la cultura mexicana eligieron llamar a esta tierra de esta manera, estaban declarando algo espiritual, algo que resonaba con verdades ocultas sobre geografía sagrada. El código secreto del nombre México revela una intención, una comprensión de que ciertos lugares en el mundo no son simplemente espacios geográficos físicos, sino puntos de importancia espiritual donde convergen fuerzas cósmicas y divinas. En Mesoamérica, en esos misterios del génesis del continente americano, las civilizaciones antiguas como los mexicas no nombraban sus territorios sin propósito.
Cada designación era una plegaria, una declaración de identidad y un reconocimiento de donde el cielo tocaba la tierra de manera más directa. Por eso, cuando escuchas México, deberías escuchar mucho más que un nombre político o geográfico, deberías percibir el eco de una identidad que busca expresar su conexión con lo divino, con lo celestial, con esa realidad espiritual que existe más allá de nuestros ojos ordinarios. Ahora bien, aquí es donde la conversación se vuelve verdaderamente transformadora para tu espíritu. Si entiendes que un nombre, tal y como nos enseña la Biblia, es una revelación del propósito y la esencia de algo, entonces reconoces que México llevaba inscrito en su propio nombre una verdad que ha permanecido oculta durante generaciones. Los textos ocultos de la antigüedad nos muestran que Dios trabajaba a través de símbolos, de números, de palabras que contenían capas y capas de significado. Piensa en cómo Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, Génesis 17:5, transformando su identidad y su propósito. De la misma manera, el nombre de un territorio proclama su destino. México, entonces, no es solo un país más en el mapa mundial, sino un territorio que desde su denominación original estaba conectado con misterios de la Biblia, con la idea de centralidad espiritual, de ser un ombligo, un punto donde fluye la vida divina de manera concentrada. Esta comprensión invita al espectador a reflexionar profundamente: si vives en este territorio, ¿qué responsabilidad espiritual implica habitar en un lugar cuyo nombre mismo habla de centralidad y propósito celestial? Imagina por un momento que te encuentras en una biblioteca antigua, donde los conocimientos de todas las civilizaciones están reunidos en un solo lugar, esperando que alguien como tú tenga la sabiduría de conectar los puntos que la mayoría de las personas nunca ve. El ombligo, esa pequeña marca en nuestro cuerpo que todos llevamos, representa mucho más de lo que la medicina moderna nos enseña. A través de los misterios antiguos de prácticamente todas las culturas que han existido en este planeta, desde Mesoamérica hasta el Antiguo Oriente, el ombligo ha sido venerado como un símbolo de poder espiritual incomparable. Los secretos de la Biblia nos revelan que este concepto no es exclusivo de una sola tradición religiosa, sino que es un lenguaje divino universal que Dios grabó en el corazón de la humanidad. El ombligo representa el punto de origen, ese instante sagrado en el que fuimos conectados a nuestras madres, a la vida misma, a la fuente primordial de donde todo emana. Pero va más allá de lo físico, amigo mío, es el centro vital donde reside nuestra fuerza espiritual, donde se concentra nuestra conexión con lo trascendente. En la cultura mexicana, en sus misterios del Génesis y en la forma en que los pueblos antiguos comprendían el universo, el ombligo era considerado el asiento del alma, el lugar donde habita nuestra esencia más profunda y verdadera. Cuando exploramos las revelaciones impactantes que nos ofrecen las tradiciones espirituales de diferentes pueblos, descubrimos un patrón fascinante que no puede ser casualidad. Lo que no te contaron en los textos convencionales es que casi todas las culturas antiguas compartían esta comprensión: el ombligo es la conexión entre cielo y tierra, el puente donde lo divino y lo humano se encuentran en armonía perfecta. En la cosmología azteca, en esos textos ocultos que han sobrevivido al paso del tiempo, Tenochtitlán era considerada el ombligo del mundo, el centro desde el cual irradiaba la energía sagrada hacia todas direcciones. Este concepto, hermano, no es geografía física como la entienden los cartógrafos modernos, es geografía espiritual, es el mapa invisible que guía el flujo de la vida divina a través de la creación. El código secreto que encontramos en diferentes religiones y filosofías antiguas nos muestra que el ombligo representa ese lugar donde fluye la vida con mayor intensidad, donde los recursos espirituales se concentran de manera más abundante. Imagina un río sagrado que fluye desde el corazón de Dios hacia toda la creación. El ombligo sería ese punto donde el agua es más clara, más pura, más cargada de poder transformador. Este entendimiento fue compartido por pueblos que nunca tuvieron contacto directo entre sí, lo que nos sugiere que estaban todos accediendo a una misma verdad espiritual primordial. Ahora bien, déjame llevarte más profundo aún en esta comprensión que puede transformar tu perspectiva sobre tu propia existencia y tu lugar en el cosmos.
Cuando hablamos de los misterios de la Biblia relacionados con este símbolo universal, debemos entender que Dios no comunica solo a través de palabras, sino a través de símbolos que trascienden el lenguaje verbal. El ombligo, siendo la marca de donde fuimos separados de nuestra madre, representa también nuestra separación de la fuente divina original y al mismo tiempo, es el recordatorio eterno de que nunca estuvimos verdaderamente separados. Es la cicatriz sagrada que nos mantiene conectados con nuestro origen. En tu vida espiritual personal, en tu relación con lo divino, el ombligo puede representar ese punto central de tu ser donde debes enfocarte para lograr equilibrio, donde debes concentrar tu intención espiritual y tu búsqueda de propósito. Los pueblos antiguos, en su cultura mexicana profunda y en sus misterios del apocalipsis espiritual, sabían que cuidar el centro era cuidar el todo. Cuando practicaban sus rituales sagrados, meditaban en este punto vital, reconociendo que desde ahí irradiaba su poder y su conexión con las fuerzas cósmicas. Esta es una invitación para que reflexiones sobre tu propio ombligo espiritual, ese centro en tu ser donde reside tu verdadera identidad y tu propósito divino, preparándote así para entender cómo esta verdad se manifiesta en geografías y naciones enteras. Existe un momento en la vida de todo buscador espiritual cuando descubre conexiones que parecían imposibles, cuando ve patrones que trascienden lo coincidencial y se adentran en lo que podríamos llamar el lenguaje divino del universo. Este es precisamente uno de esos momentos sagrados que estamos a punto de compartir contigo. En el libro de Ezequiel, específicamente en Ezequiel 38 horas y 12 minutos, encontramos una declaración que ha permanecido como uno de los secretos de la Biblia más profundos durante milenios. Jerusalén es llamada el ombligo de la tierra, el navel of the earth en la lengua inglesa original. Ahora bien, cuando lees esto en las Escrituras, tu mente racional podría argumentar que simplemente significa que Jerusalén se encuentra en el centro geográfico del planeta, pero permíteme que te revele lo que no te contaron en las enseñanzas convencionales. Esta no es una afirmación de matemática o cartografía física, es una declaración de importancia espiritual estratégica que trasciende completamente las medidas terrenas. Los misterios de la Biblia nos muestran constantemente que Dios no piensa como nosotros pensamos, que su lenguaje va mucho más allá de lo literal y superficial. Cuando el Espíritu Santo inspira a un profeta a llamar a un lugar el ombligo de la tierra, está identificando un punto de centralidad espiritual, un lugar donde convergen fuerzas divinas de manera singular y donde la voluntad de Dios se manifiesta con particular intensidad. Déjame guiarte a través de lo que esto realmente significa en el contexto más amplio de los misterios antiguos y las revelaciones impactantes que la Biblia contiene. Jerusalén, a lo largo de la historia, ha sido un punto de convergencia de poderes espirituales, un lugar donde el cielo ha tocado la tierra de maneras extraordinarias. Aquí fue donde Jesús caminó, enseñó, sufrió, murió y resucitó. Aquí fue el epicentro de la redención humana, el código secreto de la salvación se manifestó de forma tangible en las calles de esta ciudad. Cuando entendemos que Jerusalén es el ombligo de la tierra desde una perspectiva espiritual, reconocemos que hay lugares en el mundo que funcionan como puntos de conexión más directa entre lo divino y lo humano. Esta comprensión abre una pregunta verdaderamente transformadora, una que te invitará a repensar todo lo que creías saber sobre la geografía espiritual del planeta. ¿Puede haber otros centros simbólicos en la historia espiritual de la humanidad? Puede ser que otras regiones, otras tierras, otros pueblos también hayan sido tocados por esta designación de centralidad espiritual. Los textos ocultos y los misterios del Génesis nos sugieren que Dios ha trabajado a través de múltiples puntos estratégicos en la historia, estableciendo lugares sagrados donde su propósito se despliega de manera particular. Esta es la puerta que se abre lentamente ante ti. Ahora bien, hermano mío, esta pregunta no es meramente teórica o académica. Es una invitación a que reflexiones profundamente sobre cómo Dios actúa en la historia humana y cómo los territorios, las naciones y los pueblos juegan papeles significativos en el plan divino. La cultura mexicana, con sus misterios antiguos y su profunda espiritualidad, nos ofrece un ejemplo vivo de esta realidad. Si Jerusalén es reconocida en las Escrituras como el ombligo de la tierra, entonces, ¿qué significado tiene que México, cuyo nombre significa literalmente el ombligo de la luna, exista en el mismo planeta?
¿Podría ser que estemos ante un paralelo espiritual que ha sido ocultado por siglos? Los secretos de la Biblia no nos permiten hacer afirmaciones categóricas y simplistas, pero sí nos invitan a explorar estas conexiones con reverencia y humildad. La presencia de este simbolismo común no es casualidad en el vocabulario de Dios, es una pista, un misterio de la Biblia esperando ser descubierto por aquellos que tienen los ojos espirituales abiertos. Esta reflexión te prepara para entender cómo dos geografías tan distantes pueden compartir una naturaleza espiritual similar, llevándote a la siguiente verdad que transformará tu comprensión del mundo. Existe un principio fundamental en la fe que todo buscador espiritual debe grabar en su corazón: Dios no obra por casualidad, sino por propósito divino. Cuando contemplamos los misterios de la Biblia con ojos despiertos, cuando nos sumergimos en los secretos de la Biblia con genuina curiosidad espiritual, comenzamos a ver patrones que desafían toda explicación racional. Imagina por un momento dos tierras separadas por océanos y milenios de historia, dos territorios que nunca tuvieron contacto directo, y sin embargo, ambas llevan inscrito en sus nombres el mismo símbolo sagrado del ombligo. Israel, la tierra de los profetas, el lugar donde Dios estableció su pacto eterno con la humanidad, fue identificado en Ezequiel como el ombligo de la tierra. México, la tierra de los pueblos ancestrales de Mesoamérica, de los aztecas y sus misterios antiguos, fue nombrado literalmente el ombligo de la luna. ¿Podría esto ser una coincidencia lingüística? ¿Podría ser que dos civilizaciones completamente aisladas hayan llegado a la misma conclusión de forma independiente? Amigo mío, cuando profundizamos en lo que no te contaron, cuando nos aventuramos más allá de las explicaciones superficiales, descubrimos que estamos ante algo mucho más profundo. El lenguaje divino manifestándose a través de la historia humana, revelaciones impactantes inscritas en el código secreto de los nombres y los lugares. Ahora bien, permíteme que te guíe más allá de la pregunta inicial hacia una comprensión más sofisticada de lo que esto significa espiritualmente. Ambas tierras, Israel y México, comparten características espirituales profundas que van más allá del simbolismo nominal. Considera la historia de Israel, es una tierra marcada por conquista espiritual constante, por la lucha entre fuerzas divinas y oscuras, por ser el escenario donde se jugó la batalla más importante de la salvación humana. La crucifixión de Jesús, la redención de la humanidad, los secretos del Apocalipsis manifestados en tiempo real, todo ocurrió en esa tierra considerada el ombligo de la tierra. Ahora observa México, con sus misterios del Génesis americano, su cultura mexicana rica en símbolos espirituales, sus civilizaciones que practicaban rituales sagrados buscando conectar con lo divino. Vaya similitud. Ambos territorios experimentaron conquista, transformación espiritual, conflicto entre sistemas de creencia y una identidad marcada profundamente por la lucha simbólica y el propósito trascendental. Los textos ocultos de la historia nos revelan que donde hay centralidad espiritual, hay también confrontación de poderes. Estas no son casualidades, son patrones que revelan cómo Dios trabaja a través de geografías y pueblos específicos para manifestar su propósito en la historia. La Biblia misma nos enseña en Romanos 8:28 que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, y esto incluye la forma en que Él establece lugares y pueblos con propósitos específicos en su plan cósmico. Aquí es donde tu comprensión debe alcanzar un nuevo nivel de profundidad espiritual. Cuando contemplamos estos paralelos, Israel y México, ambos ombligos en sus respectivos contextos espirituales, no estamos afirmando una equivalencia simplista o una pretensión de que México reemplaza a Israel en el plan divino. No, hermano. Lo que estamos planteando es un paralelo simbólico mucho más matizado y reverente. Los misterios antiguos nos enseñan que Dios trabaja en capas, en múltiples niveles simultáneamente, manifestándose a través de diferentes pueblos y geografías de maneras que se complementan unas a otras. La verdad oculta aquí es que si una tierra es llamada ombligo, experimenta una carga espiritual única, mayor presión, mayor observación divina, mayor responsabilidad de ser un faro de propósito. México, con sus misterios de la Biblia esperando ser descubiertos, con sus secretos de la Biblia grabados en su propio nombre, con su cultura que siempre ha buscado conectar con lo divino,
podría estar llamado a un propósito espiritual específico en los tiempos finales. Esta revelación impactante no pretende ser definitiva ni exhaustiva, es simplemente una invitación a que mires tu tierra, tu pueblo, tu historia, desde una perspectiva completamente nueva, reconociendo que lo que no te contaron es que tu geografía misma podría ser parte del código secreto divino que se desenvuelve a lo largo de la historia humana. Hermano mío, hemos llegado a una verdad que transformará la manera en que percibes tu identidad y tu propósito en el mundo. Durante esta jornada espiritual que hemos compartido, hemos explorado los misterios de la Biblia, hemos desenterrado los secretos de la Biblia que yacían ocultos en los nombres de las naciones, hemos contemplado los misterios antiguos que conectan geografías aparentemente distantes. Ahora debemos enfrentar la pregunta más desafiante, la que exige no solo comprensión intelectual, sino transformación del corazón. ¿Qué significa realmente ser un centro? Si un territorio es considerado ombligo, si una tierra recibe esta designación espiritual de centralidad, ¿cuál es el verdadero significado de esto? Permíteme que te revele lo que la mayoría nunca ha entendido sobre esta verdad oculta. Ser un centro no es un privilegio que permite vivir en superioridad o comodidad, es precisamente lo opuesto. Un centro recibe más presión porque sobre él convergen fuerzas que en otros lugares están dispersas. Un centro es más observado porque su influencia se irradia hacia todas direcciones. Un centro tiene mayor influencia precisamente porque lleva consigo mayor responsabilidad. Los textos ocultos de la sabiduría antigua nos enseñan que los lugares de poder espiritual no son refugios de paz fácil, sino campos de batalla donde se libran batallas cósmicas invisibles. La cultura mexicana, con sus misterios del Génesis y sus secretos del Apocalipsis grabados en su historia, comprende esta realidad profundamente. Imagina que estás contemplando un diagrama del universo espiritual, donde hay puntos de luz concentrada rodeados de penumbra. Ese punto central de luz intensa no existe para brillar pasivamente, existe para irradiar iluminación hacia toda dirección, para servir como faro para los que buscan verdad en la oscuridad. Si México, cuyo nombre significa el ombligo de la luna, es reconocido como un punto de centralidad espiritual, entonces la pregunta que debe quemar en tu corazón no es ¿somos especiales?, sino ¿estamos actuando como tal? ¡Qué cambio de perspectiva, amigo! Las revelaciones impactantes que la Biblia nos ofrece constantemente desafían nuestro pensamiento humano natural. Cuando Jesús hablaba en Mateo 5, 14-15 diciendo ustedes son la luz del mundo, nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un recipiente, sino en una repisa, para que alumbre a todos los de la casa, estaba expresando esta verdad fundamental. Un centro espiritual no puede simplemente existir, debe funcionar como tal. No puede guardar para sí los misterios de la Biblia que ha descubierto, debe compartir los secretos de la Biblia que ha recibido. No puede permitirse la mediocridad porque su influencia es demasiado grande. Los misterios antiguos nos muestran que cada pueblo que fue designado como centro enfrentó una encrucijada, elevarse a la altura de su llamado o caer bajo el peso de su responsabilidad. Así que, querido hermano, mientras concluimos esta exploración de verdades espirituales profundas, te invito a reflexionar en lo más íntimo de tu ser sobre qué significa esto para tu vida personal y para tu relación con tu tierra, tu pueblo, tu propósito. La pregunta verdaderamente transformadora no es ¿somos el centro? Esa pregunta ya ha sido respondida por la historia, por la geografía sagrada, por los nombres que nuestros antepasados nos legaron. La pregunta verdaderamente revolucionaria es ¿estamos actuando como tal? El código secreto del propósito divino se revela no en afirmaciones arrogantes, sino en acciones coherentes, en vidas transformadas, en comunidades que se elevan hacia su verdadero potencial espiritual. La cultura mexicana, heredera de misterios del Génesis y portadora de secretos del Apocalipsis, tiene ante sí una invitación divina, actuar como el ombligo que su nombre proclama, siendo un punto de concentración de luz, sabiduría y propósito divino. Esto significa vivir con integridad espiritual, significa buscar verdaderamente los misterios de la Biblia no para poseer información, sino para transformar existencias. Significa reconocer que lo que no te contaron es que tu responsabilidad es mayor precisamente porque tu influencia es más profunda.
Los textos ocultos nos enseñan que la verdadera grandeza no está en ser reconocido como centro, sino en vivir diariamente como si fueras uno, en cada decisión, en cada acción, en cada palabra que expresas. Esta es la invitación final que llevamos contigo, no simplemente creer que eres parte de un centro espiritual, sino convertirte en digno de esa verdad mediante tu carácter, tu fe y tu dedicación a manifestar el propósito divino en tu vida y en tu comunidad. Hermano, hemos llegado al final de esta jornada espiritual, pero en realidad, esto es solo el comienzo de tu verdadera transformación. Ahora que conoces el secreto que la Biblia revela sobre México, sobre su nombre sagrado, sobre su propósito como ombligo en la historia espiritual, la pregunta que quema en tu corazón debe ser: ¿voy a actuar como alguien que pertenece a un territorio de centralidad espiritual? No esperes más para reflexionar profundamente sobre esto. Aquí viene lo crucial: ¿qué cambió en ti después de descubrir estas verdades ocultas? Déjame saber en los comentarios cómo esta revelación impactante te ha tocado el corazón. ¿Reconociste algo de ti mismo en estos misterios de la Biblia? ¿Sentiste que tu propósito espiritual acaba de cobrar un nuevo significado? Tus comentarios no son solo palabras, son testimonios que transforman a otros que aún no han despertado a esta realidad. Te pido que hagas dos cosas ahora mismo. Primero, si aún no estás suscrito, presiona ese botón de suscripción para que no pierdas los próximos vídeos donde desvelaremos más secretos de la Biblia que conectan geografías, pueblos y propósitos divinos. Segundo, activa las notificaciones para que recibas alertas inmediatas de cada nuevo contenido transformador. No es un favor, es tu puerta de entrada a verdades que cambiarán tu vida para siempre, pero espera, hay más. Justo ahora, en tu pantalla, va a aparecer el próximo video recomendado: los 7 secretos del Apocalipsis que la Iglesia no quiere que sepas.